Muchas gracias, señora juez. Y lo hice siguiendo los procedimientos que usted ha indicado, porque en alguna ocasión usted me advirtió, y lo tomé así, que cuando yo fuera a dejar una constancia en uno de estos capítulos, debería pedirle a usted la palabra antes de que el doctor Granados, mi defensor, empezara su intervención. Yo me voy a referir al tema de la exclusión de las llamadas y me voy a referir a algunos testimonios que han negado, que me parece de la mayor importancia. Por supuesto, aquí hay un rol muy diferente. El doctor Granados, con toda su sapiencia, ha hecho una exposición muy importante para sustentar esta apelación. Yo refuerzo algunos puntos desde mis sentimientos, desde la afectación que me produce este proceso, que desde el rigor jurídico que sí lo hace el doctor Granados, pero lo haré con todo respeto por usted, señora juez. Primero, me parece muy importante la coincidencia entre el doctor Granados y el procurador sobre la necesidad de excluir las llamadas. Imagínense, cuando yo vinculo al doctor Diego Cadena a hacer unas corroboraciones, a hacer unas verificaciones, eso también coincide con la compulsa que me hizo la Corte sobre el caso de Wilcer Molina. El doctor Cadena fue a hacer unas verificaciones que yo le pedía y también a verificar aquello que informaban personas que habían sido visitadas por el senador Cepeda y que lo acusaban de que había ofrecido beneficios para que ellos me acusaran. ¿Qué hacía entonces el doctor Diego Cadena en ese momento? Simplemente él hacía una tarea investigativa. Por favor, ven, bajen el perrito, sí, pero urgente por allí. Qué pena, señora juez. Qué pena. Tranquilo, tranquilo. Qué pena. Entonces, esto lo relaciono con lo que le escuché a la señora fiscal cuando ella se opuso a la exclusión de las llamadas. Ella dijo que la ley 600, la llamada que considera invulnerable, es la llamada del cliente con el defensor y lo tomaron en rigor técnico. Vamos a mirar esto desde la ley y vamos a mirarlo desde la Constitución, como lo enfocó esta mañana el doctor Granados, enfoque constitucional que también le escuchamos al señor procurador. Desde la ley, digamos, sí, esto empezó con la ley 600. Era yo senador de la República, pero yo creo que esa interpretación restringida del defensor no se debería admitir. Franklin Guevara, abogado investigador, hace parte hoy de mi defensa. ¿Qué hace él? Realiza labores investigativas. ¿Qué hacía el doctor Diego Cadena? Ser defensor mío en la tarea investigativa. ¿Qué es lo que los diferencia? Que el doctor Franklin Guevara está vinculado funcionalmente a la defensa del doctor Granados. Hace parte de ese equipo. En alguna forma, Diego Cadena en ocasiones se le entregaban documentos recogidos por él al doctor Granados, al doctor Amaya, y ellos lo presentaban a la Corte, recogidos por el doctor Diego Cadena. Pero el doctor Cadena no hacía parte de la oficina del doctor Granados, no estaba funcional, no estaba operativamente, no estaba administrativamente vinculado a esa oficina. Pero ambos son defensores. Ambos son defensores en el área de la investigación. El doctor Franklin Guevara y el doctor Diego Cadena.
A mí me parece de la mayor importancia revisar esa razón que fue una de las que adujeron para negar la exclusión de las llamadas. El término defensor, en mi concepto, en un Estado de derecho garantista, no se puede reducir al defensor técnico. De la defensa también hace parte el investigador. Pero vamos al tema constitucional. Yo tengo que expresar mi preocupación, señora juez, porque apenas hoy en estos recursos escuchamos el tema constitucional. Y de acuerdo con las garantías constitucionales, estas vinculan tanto a la ley 600 como a la ley 906. Y la Constitución protege como un derecho fundamental el derecho al debido proceso. Y en ese derecho está uno muy importante, o es anterior a él, el derecho al secreto profesional. Doctor Jaime Granados esta mañana nos mostró esa escala. La Constitución, derecho fundamental, el derecho al secreto profesional, y ahí cabe una especie bien importante, la invulnerabilidad de las relaciones entre el abogado y el cliente. Desde el punto de vista del derecho constitucional, esa protección es una protección inobjetable. Entonces, ante una protección constitucional, ¿cómo no se excluyen esas llamadas? Y me preocupa mucho un argumento que se ha escuchado. Lo escuché en las preclusiones, lo escuché y lo leí en la acusación, y lo he escuchado en esta etapa de este proceso, señora juez. El argumento que eso ya lo había definido la Sala de Instrucción de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Eso es muy grave. Esta mañana con claridad se explicó qué es un precedente judicial y qué no lo es. Aquí había un antecedente en el proceso, pero no un precedente judicial. Ahora, lo que me preocupa a mí y lo que quiero agregar, señora juez, es que si en este proceso no se puede desvirtuar, no se puede modificar aquello que decidió la Corte Suprema de Justicia en su sala de instrucción para imponerme una restricción domiciliaria, es muy grave para mí. Es una negación de garantías. Hacer equivalente la resolución, la providencia de la sala de instrucción a un precedente judicial. Con razón, personas me decían, cuidado, que las 1.500 páginas de la resolución de la situación jurídica que ha escrito la sala de instrucción de la Corte es una sentencia. Si aquí, en este proceso, no se puede tener una separación, un punto de vista diferente de lo que decidió la sala de instrucción, este proceso sería inútil. Este proceso no tendría razón de ser. Bastaría convertir la providencia de la sala de instrucción de la Corte en una sentencia contra mi persona. Pero además, yo sí quiero insistir en el tema de la falsa motivación, con lo cual, de la motivación aquella, con lo cual quisieron justificar la interceptación de las llamadas, después que cayeron en cuenta del error y tuvieron que corregirlo. Lo corrigieron, pero tarde. El doctor Granados daba esta mañana la línea de tiempo. Cuando ordenaron la interceptación al representante del Chocó, cuando el analista informó que era labor de Álvaro Uribe, no la del representante del Chocó, cuando ordenaron la desconexión y cuando la hicieron efectiva. Es increíble que por error me hubieran mantenido interceptado entre el 7 de marzo y el 9 de abril del año 2018. Pero reconocieron el error. Si no hubieran reconocido el error, no hubieran ordenado la desconexión.
Y para tratar de justificar el error, dijeron que los teléfonos estaban relacionados. El teléfono del representante chocuano Linton Córdoba y el mío. Eso es una falsa motivación. ¿Dónde está el relacionamiento de esos teléfonos? Entonces, ahí se incumple con uno de los requisitos que el doctor Granado ha señalado, que es fundamental para la interceptación. Una razonable motivación, una verdadera motivación. Aquí hay una falsa motivación que le crea una afectación muy grave a la decisión de haberme interceptado. Y me pregunto, que hubo un hallazgo inevitable. El doctor Granado nos explicaba muy bien cómo el hallazgo inevitable entre los presupuestos que requiere está el que se dé a partir de un acto legal, de un acto María. Discúlpeme, continúe. No se preocupe, señora juez, no se preocupe. Yo pregunto, una interceptación por error. El doctor Granado demostró cómo allí hubo una decisión más que por error, una decisión grave contra mí, que no soy la persona indicada en este momento como acusado para calificarme. Pero los supuestos hallazgos inevitables se dan a partir de un error. Y de acuerdo con la teoría del hallazgo inevitable, el hallazgo inevitable entre los requisitos requiere que se dé en virtud del desarrollo de la ejecución de una decisión legalmente válida, de una decisión lícita, de una decisión legal, y aquí una decisión ilegal contra mi persona. Eso elimina cualquier posibilidad de hablar de hallazgos inevitables. Y me quiero referir, señora juez, a algunos de los testimonios que han negado. Por ejemplo, calificaron como repetitivos los testimonios que mi defensor pidió sobre personas que compartieron celda con Monsalve. Por favor, si el uno comparte celda en un año, y el otro en un año, y el otro en tal periodo, y el otro en tal cárcel, el uno no puede referirse sino al Monsalve que él conoció en el momento en que compartieron. Cada uno tiene una experiencia con Monsalve y ninguno de ellos puede asumir la responsabilidad de decir cuál fue la experiencia de los otros. Por eso yo le rogaría en esta intervención ante usted, señora juez, reforzando o dando unas opiniones como acusado, para que se tengan en cuenta en el honorable tribunal al resolver esta apelación, yo le rogaría que se revise ese tema de los testimonios repetitivos. Por ejemplo, me acusan de copartícipe criminal. ¿Cuánto me duele? Lo entenderá usted, señora juez. Lo entenderá usted, señora fiscal. Y me acusan de copartícipe criminal con unas personas, con varias, y dicen que no, que es suficiente, que solamente una de ellas sea llamado como testigo. Por favor, ese supuesto copartícipe mío en acciones criminales se tiene que referir a lo de él. Decir si él fue copartícipe conmigo de acciones criminales o si no lo fue, pero no puede referirse a lo de los demás. ¿Qué tal que el uno diga, yo fui copartícipe y los otros no puedan decir nada porque no los admitieron? ¿O qué tal que el uno diga, no señor, a mí me visitó fulano del tal, me ofreció estos beneficios para acusar al señor Uribe y aquí lo que vinieron fue a pedir una verificación sobre el tema? Pero los otros copartícipes supuestos que obran en la acusación no sean admitidos como testigos y nada se diga. Quiero hacer una referencia, señora juez, con destino al Tribunal de Bogotá, sobre el doctor Hugo Tovar y sobre la doctora Piedad Córdoba. La
prueba del doctor Hugo Tovar se conoce desde hace mucho rato. Él falleció, gran persona. Yo no puedo en este momento sino decir que era una gran persona. En un momento nos acompañó, en el momento de su muerte, estaba alejado del partido, participó en el proceso electoral por otro partido. Pero ¿cuál es la importancia de él? La importancia de él es que él es un elemento muy importante de los eventos de Neiva de 2018, pero de muchos años antes. Porque él conoció un elemento que relató a la Corte, un elemento que conoce la Fiscalía, un elemento que debe estar en las pruebas fílmicas que anunció el doctor Granado sobre su experiencia con el testigo Monsalve muchos años antes a los temas del 2018. Por eso es de la mayor importancia considerar las pruebas que alcanzaron a tomarse del doctor Hugo Tovar. ¿Y cómo van a ser importante la prueba de otra persona fallecida? De la senadora Piedad Córdoba, que entró en flagrante, en clara, en profunda contradicción con el senador Cepeda, que vino a mi casa cuando los escándalos empezaron a decirme que no, que eso no era así, una cosa y la otra. Si ella dejó esos testimonios, si declaró ante la Corte, ¿cuál es la dificultad en que se tengan en cuenta esas declaraciones? Y paso al tema de Ramón Quintero y del señor, no me da pena decir el Diego Henao, presos en los Estados Unidos. Yo no puedo decir, señora juez, honorables magistrados, que este proceso sea político. Creo que sí, pero mi calificación es subjetiva. Pero este proceso lo que sí tiene, y nadie lo puede negar, es una enorme connotación política en Colombia. Y ha afectado profundamente mi reputación y afectó profundamente mi ejercicio de oposición al final del gobierno de Juan Manuel Santos y lo ha afectado durante este gobierno del presidente Petro. Y aquí hay un tema muy importante para el país. Los señores Ramón Quintero y Diego Henao no solamente ofrecieron en documento apostillado ante la Fiscalía General de la Nación, apostillado por el Consulado de Miami, no solamente ofrecieron referirse al caso de mi hermano, sino al caso de Álvaro Gómez Hurtado. Este no es el caso de Álvaro Gómez Hurtado, pero este es un caso de profunda connotación política. Y el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado es un caso de tristeza para la historia de esta nación y de tristeza agravada porque sigue en la impunidad. ¿Y por qué es importante esto? Dicen, bueno, eso tiene que ver con lo de su hermano, que aquí no está. Eso tiene que ver con lo de Álvaro Gómez Hurtado, pero no es pertinente en este caso. Claro que sí es pertinente escucharlos. Claro que es muy pertinente escucharlos, porque la etapa de este proceso, la que empezó por allá, una de las etapas, este proceso tiene varias etapas. Tiene la etapa del testigo Areiza por allá del año 2011. Tiene la etapa de Wilcer Molina y sus testigos de cárcel por allá del año 2014. Y tiene la etapa que empezó con las informaciones que me dio Andrés Arias en la cárcel de Miami en 2016. Y como lo explicó muy bien el doctor Jaime Granados, hay un encadenamiento. Lo que me dice Andrés Arias, lo que le pregunta a Abelardo del Espriella, lo que le contestan a Abelardo del Espriella. Y eso llega a Diego Cadena y a todo aquello por lo cual hoy me tienen aquí acusado de soborno de testigos y de defraudar a la justicia, de intentar engañarla. Y ahí hay un elemento central, un motor en ese comienzo de esta nueva etapa, que son las declaraciones de los presos de Miami, donde están Ramón Quintero y el señor Diego Henao. Es muy importante para conocer la línea de tiempo, la génesis, la evolución de una parte fundamental de este proceso. Digo de una parte, repito,
porque este proceso viene del año 2011, pero hay una parte fundamental que empieza en el año 2016 y es trascendente escuchar a Ramón Quintero, a Diego Henao. Yo como ciudadano que he tenido responsabilidades en esta patria y que me duele esta nación, a la que creo haber servido honorablemente, también me duelo de que no los hayan escuchado en el caso del doctor Álvaro Gómez Hurtado y por supuesto en el caso de mi hermano, el doctor Juan Gómez Martínez. Cuando leo con tristeza, con dolor, la decisión de la sala de instrucción que me pone preso, dice que yo le advertía al doctor Cadena que siempre había que hablar con la verdad, que porque yo sabía que estaba mi teléfono interceptado, que era para simular, que era para cuidarme. Eso no me lo estoy inventando yo. Eso lo dice esa providencia de más de 1.500 páginas que resolvió mi situación jurídica y me impuso una medida de encarcelamiento domiciliario. Pues bien, estas conversaciones con el doctor Cadena, en las cuales yo advertía porque he sido un hombre veraz y tendría oportunidad de mencionar en el juicio cómo he honrado la veracidad en momentos muy difíciles de mi vida pública. Yo he sido un hombre veraz. Esto del doctor Gómez, por eso se lo advertí al doctor Cadena, cuando siempre lo advierto, no era una simulación. Esas llamadas son interceptadas en el año 2018. El testimonio del doctor Gómez Martínez no es sobre esas llamadas, es sobre una interpretación de 2015, por una interceptación de 2015. Y no es que yo tuviera interceptada la justicia para saber si mi teléfono estaba interceptado o no. Él, que es un hombre prestante, de la mayor reputación ética y moral, me informó que yo estaba interceptado. 2015, no 2018. En 2018 yo le advertí al doctor Cadena siempre la verdad. Es en 2015. Y él lo reconoció ante los medios de comunicación. Y de la corte salió la noticia de la justicia, de alguno de sus órganos, que estaba interceptado el teléfono de Juan Guillermo Villegas y que por eso habían escuchado esa conversación mía con Juan Guillermo Villegas, 2015. Entonces, la corte en su sala de instrucción me pone como un mentiroso. Me pone en la situación de que yo sabía que me tenían interceptado en 2018 y que entonces yo era un astuto en el mal sentido de la palabra, en la acepción negativa, que le advertía a Cadena para que había que decir la verdad solamente por simular y engañar a la justicia. Por favor, yo tengo el derecho, señora juez, honorables magistrados del Tribunal de Bogotá, a que se escuche la voz de una persona de la respetabilidad ética y moral del doctor Juan Gómez Martínez. Tengo el derecho a contribuir a probar que no engaño a la justicia, que no advierto que se diga la verdad simplemente por una simulación, sino porque lo siento. Y ahí la importancia del doctor Gómez Martínez. Hernán Cadavid, por favor. El doctor Jaime Granados lo dijo en detalle, como en detalle se refirió a cada uno de los casos que se apelaron. Es en presencia de Hernán Cadavid, poco tiempo antes de que yo acudiera a ser indagatoriado a la Corte Suprema, que el doctor Diego Cadena me informa que él le había dado muchos meses antes unos dineros por razones humanitarias al señor Vélez. Y repito, le creo por razones humanitarias. No lo voy a juzgar, pero lo que sí es muy importante es que esa prueba de Hernán Cadavid, que es el único testigo de esa conversación que yo tuve con el doctor Diego Cadena, es muy importante para probar esto. Yo no mandé al doctor Cadena a sobornar testigos.
Lo mandé a hacer unas corroboraciones, a buscar la verdad dentro de la ley. Él dio ese dinero sin consultarme, repito, le creo por razones humanitarias. Y yo lo supe muchos meses después. Y el único testigo de esa conversación en una oficina que yo tenía en el Senado de la República fue Hernán Cadavid. Por favor, yo sí le pido a los honorables magistrados del Tribunal de Bogotá, muy respetuosamente ante la señora juez, que el testimonio de Hernán Cadavid se repita. Y aquí, en este tema, este proceso de connotación política, que ha tenido una alta connotación política en el país, hay un tema de la FARC y hay un tema del narcotráfico. Juan Manuel Aguilar, que ha testificado en este proceso, que ha declarado en la corte, en la fiscalía y que ahora va a declarar, los abogados de las víctimas lo han señalado de testigo no creíble, porque tiene un hermano que está o estuvo preso en los Estados Unidos. El señor Aguilar ha sido criticado, tachado como testigo por mis contrapartes por temas de sangre. Pues bien, yo he combatido mucho a todos los criminales en Colombia. ¿Cuánto combatí a la FARC? Muy importante que nos digan esos señores de la FARC qué es lo que conocen de la señora de Yanira. Porque ¿a qué horas la señora de Yanira es hoy víctima mía? ¿A qué horas? Entonces yo pregunto, ¿y ella por qué es víctima? Dice, porque tuvo que salir del país que por unos seguimientos en el contexto de tiempo del proceso contra usted. Pero por favor, hay siquiera una prueba de que yo haya provocado unos seguimientos, de que yo haya ordenado o participado expresa o tácitamente en unos seguimientos a esta señora para que la declaren mi víctima. Por favor. Y me pregunto, ¿qué sesgo ideológico ella puede tener contra mí? ¿Y cómo ha probado ese sesgo ideológico? Hace poco, en una entrevista de prensa a una muy importante periodista de Bogotá, hay que ver las referencias a mi persona. ¿Por qué nos vamos a privar? Que nos digan estos señores que estuvieron en la FARC si tuvieron o no relaciones con ella, si supieron o no de ella, si supieron algo contrario que confirme lo que decían los informes de inteligencia militar que fueron ampliamente publicados en el país. Hernando Torres Barrera, una persona de superiores valores éticos y morales. Aquí hay un tema. O yo hice una trama para que la fiscal Hilda Niño hiciera unas referencias deshonrosas al doctor Eduardo Montealegre y al doctor Jorge Perdomo, o hay una trama contra mí. Aquí se ha querido decir que entonces yo mandé a Cadena a organizar a Hilda Niño para que ella acusara a Eduardo Montealegre y a la fiscalía de entonces, donde estaba el doctor Perdomo. Y yo necesito probar que yo nunca intervine hasta aquel 9 de abril de 2018 en ese tema, ni me importaba, ni lo conocía. Si había leído algo de prensa, nunca lo había hablado con mis abogados. Pues bien, un hombre respetable como el doctor Torres Barrera me visita y me dice, yo soy amigo de la familia de una fiscal que está presa, y me informan que en la fiscalía hay esta prevención, esta trama, eso que dicen en el mal uso del castellano, ese montaje contra su hermano y contra usted. Dada la respetabilidad ética y moral del doctor Hernando Torres Barrera, le pedí al doctor Diego Cadena que verificara eso. Por favor, ¿cómo no van a escuchar al doctor Torres Barrera? Es muy importante para saber si era que yo vivía sobornando testigos para desacreditar al senador Cepeda, como se ha dicho, o si yo actuaba por informaciones que me llegaban para que se verificaran, como esta información que me trajo el doctor Hernando Torres Barrera. Y es que esto tiene un agravante, un agravante. A mí me acusan
un fiscal de la nación que fue nombrado por el doctor Montealegre y que no se declaró impedido y que después fue trasladado. Se saneó el proceso hacia adelante en esa parte, pero no se saneó la actuación. Y ese fiscal es el que me hace la acusación precisa de un soborno a la señora Hilda Niño para que acusara al doctor Montealegre y, por supuesto, declara víctima o propone, declara víctima al doctor Montealegre y al doctor Jorge Perdomo. Y ahí la importancia de escuchar al doctor Hernando Torres Barrera, porque me preocupó mucho que la acusación se formulara, señora fiscal, por su antecesor en el tema. Y lo digo con todo respeto, sin tener en cuenta que a pedido del Tribunal de Bogotá del 6 de octubre del año pasado, la fiscalía que entendió esa providencia recibió por iniciativa de la fiscalía, como tiene que ser, en presencia de la Procuraduría, los testimonios de las personas del INPEC, que dijeron que yo nada había tenido que ver en ofertas de cárcel, en traslado de cárcel a la señora Hilda Niño, y me acusan de un soborno. Me acusan de que intervine para que la trasladaran de cárcel. Nunca lo he hecho, menos podía hacerlo en el gobierno de Juan Manuel Santos, del cual yo era radical opositor. Y no tuvieron en cuenta que además de la tutela que ordenó el traslado de cárcel de la señora Hilda Niño, el fiscal de la Nación, hubo esas dos declaraciones que recibió la fiscalía después de la providencia del Tribunal de Bogotá del 6 de octubre del año pasado. Termino con esto, señora juez, el caso de Wilser Molina. Es que aquí hay unos casos conectados por los mismos elementos en diferentes fechas. Por ejemplo, tienen elementos comunes. El senador Cepeda visitó a tal preso, a tal otro. Le ofreció beneficios para que lo acusaran a usted. Y esos casos quedaron refundidos en uno solo. Cuando se anunció ese famoso debate de 2014, a mí me visitó Wilser Molina, a quien no conocía. Vino a través de una persona que conozco y no entiendo cómo se ha negado su testimonio. Vino a través de Leonardo Agudelo y me dijo: soy abogado penalista. Mi padre lo aprecia mucho a usted, mi familia, por lo que hizo por el país. Senador Cepeda ha anunciado este debate contra usted y yo tengo información de estos presos en la cárcel que dicen haber sido visitados por él y les ofreció beneficios para que lo acusaran. ¿Cómo no sabe escuchar a Wilser Molina? ¿Cómo no sabe escuchar a Wilser Molina? Es fundamental para que la señora juez pueda formarse el criterio si esto en verdad corresponde a la acusación de que yo mandaba a sobornar testigos o si mi hipótesis, mi teoría del caso es la verdadera, como creo, como estoy seguro en mi alma, que lo que mandé fue hacer verificaciones sobre estas informaciones. ¿Cómo no están oyendo a Fabio Valencia? El primero que me dijo que en la víspera del proceso electoral del Congreso del 2018, que Roque Arizmendi me tenía una información muy importante. Ni Fabio Valencia ni Roque Arizmendi hablaron con el Tuzo Sierra. Quien lo oyó fue Juan Manuel Aguilar, pero Roque Arizmendi fue informado por su viejo conocido en San Vicente, Antioquia, Juan Manuel Aguilar, de lo que había dicho Juan Carlos Sierra, el Tuzo. ¿Qué pasaba en ese momento? Este proceso de enorme connotación política generaba una gran difusión en los medios. Era un proceso morboso, un proceso muy fuerte políticamente. Entonces se publicaba en los medios. Por eso, entonces viene Roque y le dice a Fabio, enseguida yo hablo con Roque, es muy grave. Yo tengo un amigo que fue, me dice, cuando yo era alcalde en San Vicente, Antioquia, él estaba haciendo allí un año de medicina rural, odontólogo, y me informa que el Tuzo Sierra dijo esto. ¿Cómo no va a ser importante oír a Roque?
¿Cómo no va a ser importante oír a Fabio Valencia? Por favor, yo pido que se les escuche, porque eso nos va a decir si fue que a mí se me ocurrió, como lo dijo uno de mis adversarios, una presunta víctima en este proceso, que yo organicé la oficina de Envigado para que hicieran un montaje contra él, para que lo hiciera el Tuzo Sierra. Muy importante oír a Fabio, a Roque, no porque ellos hubieran escuchado a Juan Carlos Sierra, sino porque ellos me dieron la información que recibieron de Juan Manuel Aguilar. Y a raíz de esa información le pedí yo al doctor Diego Cadena que entráramos a verificar. Señora juez, muchísimas gracias.